Ya comenzó. Listo. Cordial saludo, estimado tutor y apreciadas compañeras. Bienvenidas a este debate sobre el extractivismo versus sostenibilidad en la Amazonía del curso Cosmogonía y Productividad. Nos encontramos en este espacio las maestrandas Zuli Medina, Gisela Santos y Tania Sánchez, quienes expondrán sus argumentos sobre la temática mencionada a partir de las lecturas y consultas realizadas. Bienvenidas, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para entrar un poco en contexto sobre la temática del extractivismo versus la sostenibilidad en la Amazonía, quiero compartir con ustedes unos datos importantes sobre la Amazonía que son tomados de la página del Sistema de Información Ambiental de Colombia, SIAC. Como por ejemplo, mencionar que esta región cubre el 23.3% del total del territorio colombiano y representa el 42.3% de la parte continental. Esto es aproximadamente unos 50 millones de hectáreas, las cuales disminuyen constantemente debido a múltiples factores y motivos. La región amazónica cubre parte del sur del departamento del Bichada, el suroriente del Meta, todo el territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá. La bota caucana en el departamento del Cauca y las vertientes amazónicas de Nariño, es decir, la parte alta de los ríos Guamués, Sucio, San Miguel y Aguarrico. En total son aproximadamente 79 entidades territoriales que están divididas en 61 municipios y 18 áreas no municipalizadas. En el sur de la Amazonía colombiana existen alrededor de 52 pueblos indígenas de 115 que están oficialmente reconocidos. Cada pueblo indígena tiene sus propios resguardos y están constituidos como cabildos, bueno, en cabildos o comunidades, ¿sí? También es importante reconocer que en la región amazónica encontramos grupos como los Huitoto, los Nucap, la comunidad Tanimuca y los Cuevo. También están los Embera, los Zenúes, los Nasa y habitan principalmente, bueno, aquí también están los Coreguaje, que habitan principalmente en las zonas cercanas a la cordillera de los Andes. Es importante también, además de esta contextualización pues, de geográfica de la Amazonía, destacar que se entiende como extractivismo ese modelo económico que está basado en en la extracción intensiva de recursos naturales, que ha sido históricamente desestructurante para las comunidades locales, en donde, por ejemplo, lo menciona Tobón en el texto que hace referencia a las comunidades indígenas del Caquetá, que hacia la década de 1940 los ciclos extractivos de las maderas, como el cedro, también las exploraciones e intervenciones de compañías petroleras, se sumaban a esas prácticas de reorganización y explotación del paisaje amazónico en esta época. También es importante mencionar que la sostenibilidad se comprende como una relación que es equilibrada y respetuosa con la naturaleza y por supuesto con el territorio y que permite su conservación para futuras generaciones y mantiene unas prácticas culturales. En este sentido, es importante mencionar que la sostenibilidad promueve el arraigo, la cultura ancestral, una autonomía y trasciende ese concepto, digamos que más occidental, que está muy vinculado con el tema del extractivismo, ¿sí? Ese concepto occidental de la tierra como un tema netamente físico y geográfico que puede ser explotable y comercializable. Y se comprende aquí que el territorio indígena es un medio y no un fin, ¿sí? Con este panorama introductorio, damos paso a la compañera Zuli para poder empezar este diálogo alrededor del extractivismo y la sostenibilidad en la Amazonía.
Muchas gracias, Tania. Bueno, para comenzar, quisiera destacar la importancia que ha tenido la explotación de los recursos naturales en la economía, tanto colombiana como mundial. En tan solo el 2023, el sector minero energético representó el 7% del Producto Interno Bruto Nacional. Esta es una cifra muy importante a tener en cuenta, puesto que la extracción de estos recursos no es simplemente un interés económico a nivel de empresa, sino que también de ingresos a la nación, por la cuales se financian muchas otras actividades que pueda mencionar más adelante. Además, el 53% de las exportaciones colombianas en 2023 y 2024 provinieron de este sector minero energético, que es pues, extractivista y que aprovecha los recursos naturales, y esto compensa bastante nuestra balanza comercial. La explotación de los recursos naturales, tanto en la Amazonía como en cualquier otra región de Colombia, tiene un gran impacto económico y de gran valor para la economía nacional. Además que también provee ingresos fiscales para la inversión social. No se queda únicamente en la extracción del recurso y la venta del recurso, sino que en impuestos se ha recaudado, por ejemplo, en 2022 hay una cifra muy importante que fue 13 billones de pesos en regalías que ya luego las entidades territoriales pueden intervenir, usar para educación, para salud, para infraestructura, incluso para poder instalar acueductos y dar agua potable en los municipios, ¿sí? Y aquellos municipios más beneficiados, pues son precisamente aquellos donde se están extrayendo estos recursos, porque es a esos municipios a los que van las regalías, por lo cual y económicamente tiene un gran impacto, pero también socialmente, porque estos recursos van a temas sociales como la educación o la salud. Además, zonas aisladas de Colombia como Putumayo o Caquetá tienen muy pocas alternativas económicas actualmente. No hay como muchas posibilidades de empleo formal, no hay muchas posibilidades de educación formal y el ingreso que esta extracción de recursos está dando permite generar empleos directos e indirectos. El sector extractivo genera más de 150.000 empleos directos en Colombia. Son personas que dependen de este ingreso para su sostenimiento básico. Además, también hay un marco legal y ambiental que pues, regula esta extracción de recursos y no simplemente es como que una empresa llega y extrae el recurso que considera, sino que hay toda una legislación alrededor que la controla. Es más bien la minería ilegal, la extracción de recursos de manera ilegal, lo que está de manera desaforada dañando la Amazonía colombiana u otras zonas de Colombia porque el marco legal se hace bajo supervisión, bajo control y tiene muchas restricciones que al final son a favor de la sostenibilidad. Adelante, compañera Gisela, con tu intervención. Bueno, muchas gracias, doctora Tania. A diferencia de la compañera Zuli, pues yo difiero en su postura de que el extractivismo sea una buena estrategia para aplicar, sobre todo en los territorios indígenas. Si tenemos en cuenta información de cifras verificadas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbonos del IDEAM, durante el año 2024 hubo un aumento exponencial en la cantidad de hectáreas deforestadas en la Amazonía. El aumento de un año a otro fue del 187%, pasando de 22.274 hectáreas deforestadas en el 2023 en la Amazonía a 68.000 hectáreas deforestadas en el 2024. Entonces, si nosotros comprendemos en la sostenibilidad, de acuerdo con la introducción que hiciste, doctora Tania, como una relación equilibrada y respetuosa entre la naturaleza y el territorio, pues vemos que aquí no se aplica eso. ¿Por qué? Porque se está realizando una gran cantidad de deforestación, lo cual causa un daño pues bastante grave en estos territorios. Además,
la explotación minera, petrolera y agraria son prácticas extractivistas que causan daños que son irreparables, como por ejemplo la contaminación del agua que utilizan los indígenas para beber. Se mueren las especies que se encuentran dentro de los cauces de agua y de ahí ellos mismos, de esas mismas especies, ellos también se alimentan. Esos residuos del proceso de extracción que caen al agua también van a la tierra y la tierra se vuelve estéril. Entonces, desde mi punto de vista, em, el extractivismo es inadecuado y va en contravía de la sostenibilidad. Muchas gracias. Estimadas compañeras, muchas gracias por sus intervenciones. Yo quisiera añadir un tema que es muy significativo a este debate y tiene que ver con que para poder comprender esas dinámicas del extractivismo y la sostenibilidad en la Amazonía, también es necesario y es fundamental poder dimensionar los conflictos que se han dado en las comunidades indígenas que están allí ubicadas. Y esto nos va a permitir comprender gran parte de sus luchas, de los esfuerzos y de los argumentos que han dado en pro de poder cuidar, preservar y conservar los territorios que ellos han habitado durante tantos años, ¿sí? Y que de alguna manera pues también se han visto afectados por dinámicas externas, algunas de ellas ligadas al extractivismo, pero sumado a eso pues un tema de conflicto armado que refiere la presencia de otro tipo de actores en estas comunidades. Entonces, si bien las comunidades indígenas reconocen desde antes de la llegada de los españoles se han presentado como conflictos entre ellos mismos, es importante también tener en cuenta que de alguna manera esta visión de ser como, o sea, como de estar en este conflicto, moldeó la concepción que se tuvo de ellas y la forma en la que llegaron después los europeos a colonizar estas tierras. También es importante tener en cuenta que para la época en que llegó la colonización a nuestro país, digamos que a nivel occidental, desde Thomas Hobbes, estaba determinado que el Estado, o sea, que el lugar donde había un Estado representaba una fuerza para poder controlar a los hombres y su deseo constante de estar en conflicto con los demás. Al llegar a estas tierras e identificar que no había un Estado, era necesario instaurarlo, ¿sí? Y esto también posicionó de una manera distinta esa relación entre aquellos externos y las comunidades indígenas. Luego, ya mucho después, sobre los años 80 y 90, también reconocemos que a nivel de Colombia, con este conflicto que se da entre liberales y conservadores, se empieza a agudizar un conflicto que hacia el año de 1999 replegó parte de esos grupos que estaban en el Tolima y en el Huila, los replegó hacia la Amazonía colombiana. La llegada de estos grupos a la Amazonía, sí, de acuerdo, pues apoyándonos en Tobón, que es uno de los textos de los autores de referencia para esta actividad, se menciona que antes de la llegada de estas comunidades había cierta homogeneidad en la población, es decir, era la misma población habitando un territorio. Pero con este repliegue de estos otros actores armados, se empezó a transformar el paisaje amazónico con, como lo dice Tobón en el texto, gente con armas. ¿Sí? Y aquí parte de esas formas ancestrales para poder preservar su cosmovisión empezó a cambiar. Ya no estaban los mismos actores y las personas que llegaron estaban incluso hasta vestidas de manera diferente. No había claridad de quiénes eran, si eran grupos armados ilegales, si eran ejército o si eran otros grupos.
Estos sucesos empezaron a hacer mucho más diversa la población en estas localidades y a generar otros controles que antes no existían. Por ejemplo, las comunidades indígenas podían movilizarse en el momento en que fuera necesario, pero la llegada de estos actores empezó a incidir en la navegación por los ríos porque habían restricciones, el manejo del combustible, ¿sí? Y el manejo también de algunos asuntos relacionados con la minería. Todas estas circunstancias que están también vinculadas a dinámicas extractivistas empezó a visibilizar una mayor presencia de mineros, ¿sí? Una mayor también, tal vez, percepción de abundancia de dinero en la zona y esto pues atrae más actores con ese lugar de o con esa mirada de, bueno, vamos a ver qué podemos sacar de allá de esa región, porque si hay oro, pues se supone que puede haber dinero, si hay madera, puede haber dinero. Todo eso está vinculado pues con dinámicas extractivistas que em, empezó a ser parte de la cotidianidad de estas comunidades indígenas y a transformar las dinámicas, esos sistemas tradicionales que ellos tenían antes, empezaron a ponerse en riesgo, se puso en riesgo su sostenibilidad como comunidades, empezaron a perder incluso parte de su autoridad como representantes de sus propios territorios, ¿sí? Y esa regulación social dejó de estar tan ligada a esos resguardos y a esas comunidades indígenas y empezó a estar en manos de estos grupos armados, incluso para la resolución de conflictos, ¿sí? Como abro comillas, las FARC se convierten así en la despachadora regional de querellas. Está en Tobón 2009, página 241. Todos estos sucesos derivan en en la llegada de nuevos procesos, tanto económicos como culturales, y esto representa todo un desafío para las comunidades indígenas porque se ven inmersos en un conflicto que no gestionaron ni quisieron que llegara a su comunidad y tampoco era visible un respaldo del Estado o un respaldo que fuera consistente y que les permitiera a ellos cuidar y defender su territorio, es decir, eh, defender pues todo su sistema cultural. Ahora vamos con una nueva intervención de nuestra compañera Zuli. Muchas gracias, Tania. En línea con lo que mencionas, toda la historia que han pasado nuestros pueblos indígenas y las comunidades étnicas en Colombia, creo que también es importante destacar que sus conflictos y la dinámica social en la que hoy están inmersas no es culpa del extractivismo, sino de todo ese proceso histórico que ha habido y que ha vulnerado sus derechos durante tanto tiempo. Algo a destacar es que el eliminar el extractivismo o eliminar el aprovechamiento de los recursos naturales no va a resolver los problemas sociales que hoy tienen las comunidades en la Amazonía colombiana o incluso en otras regiones de Colombia. De hecho, por el contrario, eliminarlos sin una alternativa que el Estado provea en estas zonas puede causarles aún más problemas porque los va a dejar sin la única fuente de recursos legal que tienen en estos territorios, porque las demás fuentes de recursos son precisamente ilegales, asociadas al narcotráfico, a grupos armados o a la extracción de recursos, pero de manera ilegal. En este sentido, creo que es importante destacar que si bien se puede controlar la explotación de los recursos ambientales, esto no va por sí solo a resolver los problemas sociales. ¿Y cómo se pueden controlar? Que son cosas a las que no necesariamente se oponen las empresas extractivas, sino más bien a las personas que lo hacen de manera ilegal, y es que primero se hacen licencias y estudios ambientales que son obligatorios. La extracción de recursos implica primero una gran inversión económica para conocer la zona, para saber dónde estar, cómo se puede explotar con el menor impacto ambiental y luego de esto sí se obtiene la licencia. Con esta licencia, las empresas tienen límites, no pueden deforestar hasta más de cierta cantidad, no se puede extraer hasta más de cierta zona, que es al final el control que se tiene para cuidar y conservar estas zonas. Además, la empresa legal, formal,
e implementa tecnologías que son más limpias, que seguramente se pueden seguir puliendo y pueden seguir evolucionando, pero que hoy por hoy son menos invasivas de lo que eran hace 30, 40 o 50 años. Además, hay normas internacionales que controlan y que también velan por los derechos. Hay espacios de veeduría y consulta previa que le permite a las comunidades indígenas y locales expresar su postura y defender sus derechos. Si ellos de plano no están de acuerdo, no nos dan la licencia ambiental. Entonces, también es importante tener en cuenta que ellos sí participan en el proceso. Y por supuesto, para finalizar cualquier intervención de explotación de recursos, se debe presentar un plan de cierre y restauración ambiental para poder reconstruir la zona que de una u otra forma se vio afectada. Así que destacaría que la extracción de recursos naturales de manera legal puede generar un impacto, no vamos a negar la realidad, pero no es el principal impacto ambiental, social y económico que afecta a las comunidades indígenas y locales. Muchas gracias. Adelante, compañera Gisela. Bueno, em, de acuerdo con, de acuerdo con lo que vimos en el documental de Amazonía for Sale, en esas entrevistas que se le hicieron a esos pueblos indígenas de la Amazonía, ellos mostraban o hablaban de que antes de hacer una intervención en su territorio, hicieron ese consenso del que nos acaba de hablar Zuli, la compañera Zuli, que deben hacer las empresas extractivistas de acuerdo o que cuando piensan trabajar en intervenir un terreno, ¿verdad? Pero que expresaban ellos y ha sucedido en muchas ocasiones que no cumplen con estos, no se cumple con estos acuerdos porque cuando ya ven la realidad económica, cuando ven las riquezas que hay en el territorio, entonces ya el panorama les cambia porque se les amplía al ver la gran oportunidad de explotación que hay. De acuerdo con la información publicada en la página Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, los indígenas de la Amazonía y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, firmaron un pacto por la conservación de la biodiversidad. ¿Y en qué consiste este pacto? En que antes de llegar al año 2030, alineados con la Agenda 2030, los territorios indígenas de la Amazonía colombiana van a ser reconocidos como áreas de conservación indígena, asegurando la conectividad biocultural. Están en ese proceso. Esperemos que eso llegue a ser una realidad. Además, como lo expresaron también los indígenas entrevistados en ese documental que les mencioné y que nos correspondía para este debate, los líderes, las personas mayores en estos grupos hacen mucho énfasis en que a ellos no les interesa tanto ese desarrollo económico. A ellos lo que más les interesa es vivir en armonía con el ambiente en sus territorios y poder transferir esa cultura, sus conocimientos y todo lo que hay ahí de lo que ellos viven a su descendencia. Porque además, entre otras cosas, ellos decían algo que me llamaba mucho la atención. Ellos no están interesados en llenarse de dinero e irse a vivir a Francia, a Canadá o a países desarrollados. No. El sentir de ellos es cuidar su territorio, cuidar los recursos de los cuales subsisten y podérselos dejar a su descendencia y transmitirles esa cosmogonía y esos conocimientos que ellos tienen para que se siga esa misma línea y esa descendencia pueda vivir también bien en ese territorio. Muchas gracias. Apreciadas compañeras, considero que hemos logrado plantear puntos valiosos dentro de este debate y quiero permitirme plantear algunas conclusiones de lo que hemos logrado conversar. Por un lado, el extractivismo, aunque genera ingresos y empleo, también reproduce desigualdades y pone en riesgo tanto ecosistemas y culturas que son ancestrales.
si bien la compañera Zuli argumentó que el sector extractivo representa una fuente significativa de ingresos y de empleos para Colombia, especialmente en las zonas rurales, también es importante tener en cuenta lo que menciona Gisela frente al impacto de los territorios o en los territorios indígenas y cómo esto históricamente ha sido desestructurante, lo que ha provocado contaminación, pérdida de la biodiversidad, ruptura del tejido social y cultural en las comunidades amazónicas. Y si bien hay un beneficio económico, pues también vale preguntarnos a qué costo en términos ambientales y culturales. Como por ejemplo, en el caso de estas comunidades indígenas del Caquetá, que tuvieron que vivir una constante presión por parte, además de actores externos, ¿sí? Incluso de manera escalonada, porque primero llegaron unos actores, luego llegaron los otros, y empezaron a poner en riesgo de manera significativa sus tradiciones políticas, culturales, sociales y económicas. Por otro lado, como una segunda conclusión, es mencionar que la sostenibilidad implica no solo proteger la naturaleza, sino preservar prácticas culturales y autonomía, en este caso de los pueblos indígenas. ¿Sí? En este caso, en mi aporte resalté cómo los conflictos armados y esos procesos extractivos han transformado las dinámicas de estas comunidades del medio Caquetá y esto ha afectado esa cosmovisión y sus sistemas tradicionales. En este sentido, la sostenibilidad no se puede reducir solamente a criterios técnicos o ambientales, sino que debe abarcar una continuidad cultural, ¿sí? Que permita la autodeterminación de estos pueblos indígenas y la protección, pues, como del territorio, como un espacio que es esencial para sus vivencias espirituales y culturales. Y finalmente, mencionar que la gobernanza ambiental en los territorios indígenas sigue presentando fragilidad y que muchas veces está subordinada a intereses externos y está marcada por conflictos. Como bien lo pudimos ver en el video de Amazonía for Sale, y que, bueno, que a pesar, en el caso de Colombia, a pesar de que existen leyes, licencias y mecanismos de consulta, como lo mencionó la compañera Zuli, en la práctica, ¿sí? El control sobre los territorios y sobre estos proyectos extractivos suele estar de la mano de grupos armados, de empresas que son privadas y de decisiones que están más ligadas a un elemento, o sea, que están más ligadas a la centralización de las decisiones en el ente gubernamental sin tener en cuenta toda la dinámica de estas comunidades. Y esto necesariamente y de manera no tan positiva va a debilitar esa capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre su territorio, ¿sí? Eh, Hasta aquí dejamos, estimado tutor y apreciadas compañeras. Muchísimas gracias por su escucha y por sus aportes en este debate tan interesante del curso Cosmogonía y Productividad y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, compañeras. Esperamos que ese debate sea de total satisfacción para nuestro tutor. Muchas gracias por Buenas sus noches. aportes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.